Montenegro. Ella es médica especialista en terapia intensiva, emergentología y toxicología. Trabaja en el Hospital Fernández, en la división toxicología, también en el Sanatorio de los Arcos, y es codirectora de la unidad Neurociencia Buenos Aires, que funciona como un equipo interdisciplinario para diferentes patologías que tienen que ver con el cerebro, para decirlo de alguna manera. Un segundo, por favor. El teléfono de línea en mi casa no suena nunca, pero ahora empezó a sonar. Bueno. ¡Ay, Mariana Portela! Bueno, la idea sería entonces, el tema que va a desarrollar es cocaína y endotelios, así que le damos el paso y la palabra a Micaela. Hola, ¿qué tal? No los estoy viendo, pero bueno, agradezco la invitación a la Asociación Toxicológica Argentina y quería compartir con ustedes un breve comentario sobre la cocaína y endotelios. Debemos tener en cuenta que los endotelios o el endotelio no es solamente una estructura de cubierta vascular, sino que es una estructura reguladora capaz de responder a los cambios hemodinámicos con respuestas endócrinas. Y tenemos que recordar también que tiene propiedades antiaterogénicas, antitrombóticas y fibrinolíticas. A partir de este recuerdo, empecemos a avanzar. Tenemos que entender y recordar que las personas con consumo problemático de cocaína tienen enfermedad vascular. Esto es así. Esta afectación es lenta, progresiva y crónica. Se puede hacer evidente luego de muchos años de consumo o en eventos agudos manifestándose como infarto, como ACV, disección aórtica, aneurismas rotos, isquemia intestinal, renal, hepática, edema agudo de pulmón de origen cardiogénico y no cardiogénico. Pero siempre vamos a priorizar el tema de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares por una cuestión de frecuencia. Y todo esto tiene que ver con la afectación de los endotelios a nivel sistémico. El uso de cocaína es un reconocido factor de riesgo de complicaciones vasculares isquémicas que afectan tanto a la circulación coronaria como al territorio cerebrovascular. La patogenia del daño vascular es conocida cada vez más y se encuentra importante evidencia de aterosclerosis acelerada más fenómenos protrombóticos. En comparación con otras drogas ilícitas, presenta la cocaína un riesgo particular para enfermedades vasculares y está más involucrada en visitas a la sala de emergencias, un 40% aproximadamente, con las tasas más elevadas para varones de entre 35 a 44 años, que ascienden a una enorme carga social y económica, mucho gasto. El daño inducido por cocaína a los sistemas cardiovascular y cerebrovascular se investiga continuamente y está relacionado con fenómenos de hipertensión, taquicardia, arritmias ventriculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, que continuamente se estudian justamente por el mecanismo propio de acción de la cocaína, del que ya vamos a hablar más adelante. Sin embargo, el desarrollo acelerado de la enfermedad vascular permanece en su mayoría asintomática y no detectada. En dosis altas, la cocaína es mucho más peligrosa que otros estimulantes del sistema nervioso central, incluidas las anfetas, y puede causar muerte súbita a través de su efecto sobre los canales de sodio, de potasio y de calcio y el bloqueo de la recaptación de aminas, de lo que vamos a hablar más adelante. Patogenia de las lesiones vasculares isquémicas asociadas al uso crónico. Esta patogenia está relacionada con 4 factores, ¿sí? O con 4 fenómenos. El fenómeno de vasoconstricción, el aumento del consumo de oxígeno, la trombogénesis y la aterosclerosis acelerada. Aterosclerosis acelerada y uso de cocaína. Varios estudios han mostrado el desarrollo de lesiones ateroscleróticas prematuras
en usuarios crónicos de cocaína. También se demostró un aumento en la formación de trombos arteriales. Por ejemplo, en un estudio de Minor y colaboradores, se estudió un grupo de pacientes con infarto agudo de miocardio asociado al consumo de cocaína, en donde se encontraron que un 38% de estos pacientes presentaban coronarias sanas, pero el 80% de los pacientes tenían evidencia angiográfica de trombos intracoronarios. O sea, predominaban los trombos intracoronarios en coronarias sanas. Sobre el daño vascular aterosclerótico. La activación plaquetaria induce trombogénesis y reacción inflamatoria sobre el endotelio vascular. Una vez que se activan las plaquetas, liberan una molécula, que es la CD40 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, que al igual que otras citoquinas proinflamatorias va a inducir la actividad de más células endoteliales con mayor secreción de otras quimioquinas y de mayor actividad leucocitaria, de neutrófilos, de monocitos, de macrófagos. Estas células endoteliales que son activadas por estas plaquetas o por estas moléculas liberadas por plaquetas van a liberar a su vez otras moléculas. Por ejemplo, la MCP1 y la interleuquina 8. Estas quimioquinas van a su vez a generar señales capaces de reclutar más leucocitos y generar una respuesta inflamatoria en el endotelio, que primero es focalizada y luego se hace sistémica. La activación plaquetaria también va a generar la secreción de otras moléculas, otras quimioquinas, como la CCL3, la CCL4, el factor tisular 4 y el RANTES. ¿Qué son todas estas? Son quimioquinas que van atrayendo macrófagos, más linfocitos, más natural killers a las células endoteliales. Es como que hay un interjuego o una batalla de citoquinas entre el endotelio y los leucocitos, generando fenómenos protrombóticos y generando la génesis, digamos, por ser redundante, de la placa aterosclerótica. Luego de ser secretada por las plaquetas, la quimioquina RANTES, por ejemplo, que vendría a ser la CCL5, vieron que les dije CCL2, CCL3, CCL4, la MCP1 es la CCL2, por ejemplo. Son todas una superfamilia. La CCL3, la CCL4, el RANTES es la CCL5. Se vio que es muy efectivo en condiciones de flujo. Siempre tiene que haber condiciones de flujo, siempre tenía que haber hemodinamia acelerada, para justamente detener plaquetas y monocitos o células T en primero los eventos focalizados en el endotelio, antes de hacerse sistémico. La P-selectina sobre la superficie de las plaquetas en usuarios crónicos de cocaína y el aumento de la P-selectina soluble demostró un rol importante en la generación de un estado procoagulante por acción sobre las células endoteliales y o monocitos. La P-selectina soluble. Yo sé que todo esto son nombres y moléculas y quimioquinas y qué me importa. No, después vamos a llegar a lo clínico. Aterosclerosis acelerada y disfunción endotelial. La disfunción endotelial, definida como la pérdida de las propiedades vasoprotectoras del endotelio, recordemos, antiaterogénicas, antitrombóticas y fibrinolíticas, se considera actualmente como un fenómeno clave en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis acelerada. Se hizo un trabajo evaluando clínicamente la disfunción endotelial a través de un método o de un par de métodos. Uno de ellos es un método muy barato y sencillo, que es la vasodilatación mediada por flujo, que no es más ni menos que un Doppler, ¿sí?, en el miembro superior antebraquial, en un paciente en reposo, en donde se hace un Doppler en la arteria braquial, y se mide el flujo y se mide el diámetro de la arteria durante 3 minutos. A los 10 minutos se genera una presión con un manguito y a los 5 minutos se vuelve a hacer una ultrasonografía, un Doppler, para medir también el flujo y el diámetro de la arteria braquial.
En condiciones normales, el flujo debe aumentar y la arteria debe aumentar su diámetro. En pacientes sometidos al uso crónico de cocaína se ha visto que el flujo no aumenta y que el diámetro tampoco aumenta. Esto es por el desarrollo ya de la aterosclerosis, arterias rígidas. También se hizo la evaluación clínica de la disfunción endotelial a través de la mensuración de marcadores solubles como el factor de von Willebrand, la ICAM-1, la molécula MSP1, que es la CCL2, y la medición de la PCR ultrasensible. Y también se hizo la medición de las células endoteliales circulantes. Esto es muy importante. ¿Cuál es el origen de las células endoteliales circulantes? Las células endoteliales son las que justamente forman el endotelio y no debería haber células endoteliales circulantes. Bueno, se vio que en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular hay aumento o hay presencia de células endoteliales circulantes. En pacientes usuarios crónicos de cocaína se ha visto que aumenta muchísimo la presencia de células endoteliales circulantes. ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen justamente depende de todos estos fenómenos proinflamatorios y protrombóticos. Proinflamatorios a partir de la liberación de radicales libres, de estas citoquinas que se las nombré anteriormente, que van generando estímulo desde el endotelio para liberar más citoquinas y desde la periferia, con la liberación de los propios leucocitos, neutrófilos, macrófagos y monocitos, de enzimas, citoquinas, proteasas y generación de radicales libres que van generando la necrosis. Además, por otro lado, se produce un fenómeno que es el shear stress, ¿sí? O tensión tangencial aumentada. Esta tensión tangencial aumentada produce la activación de la muerte celular programada. Entonces, por dos mecanismos, necrosis y apoptosis, se liberan las células, se descaman las células endoteliales circulantes y aparecen en circulación. ¿Qué pasa en esos espacios que quedan libres de estas células que se desprenden? Bueno, migran las caderinas, vitronectina, fibronectina, integrinas para generar, digamos, ¿cómo se puede decir? Fragmentos o trechos trechos cicatrizales. Y esto es lo que podría explicar la formación de cicatrices en los infartos, en los microinfartos y en las lesiones endoteliales cuando se estudian post-mortem a los pacientes. El shear stress, dije que es la tensión tangencial que ejerce la columna de sangre sobre la superficie endotelial con cada latido cardíaco, ¿sí? Esto genera una deformidad naturalmente en la misma, es decir, en la pared endotelial, de acuerdo a la tensión tangencial, a las propiedades reológicas de la sangre, a la actividad, a la frecuencia cardíaca del corazón y a la salud del vaso. Depende de todo eso. Es un fenómeno que se produce que es normal, justamente porque la sangre circula y va generando ciertas deformidades en las paredes endoteliales. Cuando esto está aumentado por aumento del cronotropismo, del inotropismo, las cosas empiezan a favorecer la generación de estos fenómenos protrombóticos y proinflamatorios por un estado hiperdinámico. Un ejemplo del shear stress, ¿sí? Imagínense que ustedes colocan la mano sobre un libro gordo y empujan con la mano ese libro gordo, ¿sí?, hacia adelante. Se produce una deformidad. Eso es un ejemplo de shear stress. Bueno, ahora les voy a mostrar en la vida real, en una imagen, ¿sí?, de Doppler de arteria carótida, un shear stress. El punto de referencia fijo al endotelio, el punto amarillo, y ven cómo por la hemodinamia se genera una tensión tangencial de acuerdo al movimiento de la sangre, un desplazamiento, una deformación que es fisiológica. Ahora, en condiciones de hiperdinamia, esto va influenciando, impactando continuamente sobre las paredes del endotelio.
Todo esto estimula la generación inicialmente de óxido nítrico por acción de la óxido nítrico sintetasa, pero al mantenerse, ¿sí?, en el tiempo, justamente termina inhibiendo a la óxido nítrico sintetasa, disminuyendo la tasa de producción del óxido nítrico, con lo cual se generará un desbalance entre aquellas proteínas vasoconstrictoras y el gran vasodilatador que es el óxido nítrico, del cual hablaremos más adelante. Entonces se vio que el uso de cocaína induciría una disfunción endotelial precoz, lo que contribuiría al desarrollo de lesiones ateroscleróticas tempranas. Se investigó en usuarios crónicos de cocaína la existencia de disfunción endotelial mediante el análisis de estos marcadores solubles y la cuantificación de estas células endoteliales circulantes de las que le hablé. Este es el estudio que se hizo en la Universidad de Chile sobre 19 pacientes dependientes de cocaína, según los criterios del DSM-4, con una edad media de 33 años, con un rango etario entre 26 y 53 años. Estos pacientes tenían un consumo mayor a 2 años y el último consumo dentro de las 72 horas antes del ingreso, con cocaína positiva en orina. Se les midió estos marcadores de disfunción endotelial, la ICAM-1 o ICAM soluble, la MSP-1, la proteína C reactiva ultrasensible, un marcador de estrés oxidativo. Ya se sabe que también hay estrés en la inflamación, hay estrés oxidativo, y se midieron las células endoteliales circulantes por ELISA a ver si existían o no, y también se las cuantificaron. Bueno, entonces el método que se usó para determinar las células endoteliales circulantes por aislamiento con esferas magnéticas, se extrajo sangre periférica, se las sometió a esta, se las unió a unas microesferas inmunomagnéticas y se las unieron a un anticuerpo, se las incubó y después se las midió. Resultados. En usuarios crónicos de cocaína se observa un aumento significativo de células endoteliales circulantes por los fenómenos que les expliqué anteriormente. Una descamación, hablando burdamente, una descamación de las células endoteliales producto de estos fenómenos, epifenómenos inflamatorios. Un aumento frente a los grupos control. El uso de cocaína se asocia a aumento de marcadores circulantes de daño endotelial en general, de los que se midieron, ¿no? Aumenta la SICAM en los usuarios de cocaína frente a grupos control, aumenta la MSP-1 en usuarios de cocaína frente a grupos control, y se observó también un aumento de la proteína C reactiva ultrasensible en aquellos usuarios de cocaína frente a los grupos control. El número de células endoteliales circulantes se correlaciona significativamente con el aumento de otros marcadores solubles de daño endotelial. O sea que es muy claro, ¿no?, el tema de los fenómenos inflamatorios y el daño endotelial producido. También se ve que se ha visto que la PCR se encuentra significativamente relacionada con uno de los marcadores de daño endotelial, la SICAM. Y respecto de los fenómenos protrombóticos, se ha visto que en un individuo normal, sin factores de riesgo, si uno mide el factor de von Willebrand y el factor tisular, hay determinada cantidad y morfología, y en aquel consumidor usuario de cocaína crónicamente hay un aumento en la densidad y hay una alteración en la forma del factor de von Willebrand y del factor tisular. Conclusiones. Los resultados obtenidos constituyen la primera evidencia de daño endotelial asociado al uso de cocaína, demostrado por el aumento de las células endoteliales circulantes, el aumento de marcadores solubles de activación de las células endoteliales, el incremento de la PCR y del marcador de estrés oxidativo, que también son característicos del daño vascular precoz. Este conjunto de observaciones apoya la hipótesis de que el uso crónico de cocaína induce disfunción endotelial temprana, alteración que se ha demostrado como clave en la génesis del daño vascular aterosclerótico en diversas situaciones clínicas.
Bueno, pero ¿qué pasa? Hablamos de los endotelios. ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Qué hace la cocaína? Se vio que la cocaína afecta el tejido del miocardio directamente, esto ya lo sabemos. Los efectos simpático-miméticos generan un aumento del cronotropismo, del inotropismo, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la contractilidad miocárdica. Todo esto aumenta la demanda de oxígeno miocárdico, mientras que el suministro de oxígeno al miocardio disminuye por los fenómenos de vasoconstricción coronaria. Y así aumentan los fenómenos de trombosis, con todo lo que dijimos anteriormente, ya desde los primeros consumos de cocaína. Son cambios precoces. Estos mecanismos llevan a un equilibrio inadecuado entre el oxígeno ofertado y el oxígeno demandado. Este desbalance puede determinar una isquemia y manifestarse como angor o infarto agudo de miocardio. Otros mecanismos conocidos de cardiotoxicidad por cocaína incluyen el bloqueo de los canales de sodio, de potasio y de calcio, y un aumento subsiguiente del flujo del calcio con mayor respuesta vasoconstrictora. El bloqueo inducido por cocaína de los canales de sodio cardíacos, los canales de sodio voltaje dependientes del 1 al 5, tengamos en cuenta que hasta el momento se conocen 11 tipos de canales de sodio, pero en el miocardio predominan 5 de ellos, los primeros 5 canales de sodio, pero todos son bloqueados por la cocaína. Todo esto afecta los impulsos eléctricos miocárdicos, es decir, el bloqueo de los canales de sodio, y esto es crítico para la generación y propagación del potencial de acción en el corazón. Este mecanismo se llama inhibición dependiente del uso. Quiere decir que a mayor uso de cocaína, mayor bloqueo de los canales de sodio. Esto puede ser en forma aguda o crónica. Esto impacta mucho y muy directamente sobre el nódulo sinusal. Entonces, hay que tener cuidado porque aquel paciente que se presente con un consumo de mucha cantidad de cocaína, si se presenta con bradicardia, es importante la toxicidad que puede llegar a tener. Existe cierta controversia respecto a las paredes miocárdicas. La hipertrofia ventricular se encuentra entre los hallazgos morfológicos crónicos más prevalentes en pacientes con dolor torácico asociado al uso de cocaína, pero también se observa miocardiopatía dilatada. Existe disfunción del VI por dilatación, con reducción de la FEI y con disminución de la contractilidad miocárdica. Pero hay casos, eventos agudos de pacientes que ya, debutan con una miocardiopatía dilatada a partir de una miocarditis generada por toxicidad aguda de cocaína. Pero bueno, es más frecuente hallar hipertrofia ventricular en tiempos tempranos de consumo de cocaína y la miocardiopatía dilatada en aquellos usuarios con consumos crónicos de mayor tiempo. Los efectos simpáticos de la cocaína sobre el sistema cardiovascular produce estos efectos cronotrópicos, inotrópicos, con aumento sobre la constricción periférica. Y se genera un desbalance entre la endotelina 1 y el óxido nítrico, por bloqueo de la óxido nítrico sintetasa, por el SHARS-3, que dijimos antes, y alteraciones del calcio intracelular. La endotelina 1 es una proteína vasoconstrictora y el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora. Se produce un desbalance. Gana la endotelina 1, entonces vasoconstricción. También la vasoconstricción es inducida por el efecto bloqueante sobre los canales de sodio y de calcio específicamente. Los de potasio no tanto, pero sí los de potasio generan una alteración en la polarización de la membrana, pudiendo favorecer la generación de arritmias. Existe mucha evidencia de la posible inducción de hipertensión arterial crónica en usuarios de cocaína, y ya sabemos, induce daño endotelial y aumenta la fibrosis vascular, aumenta la resistencia vascular, produce hipertensión arterial. Se ha visto que la administración intranasal de
poquita dosis de cocaína en un estudio que se hizo en donde se administraban 2 miligramos kilo de cocaína intranasal en un grupo de pacientes, produjo un aumento del 10 al 25% de la tensión arterial. Miocardiopatía, miocarditis e insuficiencia cardíaca. Las cicatrices miocárdicas son la causa principal de la disfunción del VI en usuarios de cocaína. Un informe histológico e inmunohistoquímico hallado en la miocardiopatía inducida por cocaína mostró un aumento significativo del volumen de miocitos y de las especies reactivas del oxígeno. Fenómenos de los que hablamos cuando hablamos de endotelios. Se induce la miocarditis a través de las altas concentraciones de catecolaminas creando necrosis miocárdica, trabaja demasiado el corazón con reacción inmunitaria y a través de la inducción de una miocarditis eosinófila. Eso también se ha encontrado en estudios post-mortem. Bueno, pero ¿qué pasa, haciendo un resumen, en los sistemas u órganos más importantes de la economía? A nivel del cerebro a nivel neurológico, las arterias cerebrales principales sufren ya desde el primer consumo vasoconstricción, se genera la aterosclerosis prematura o precoz, aumentan los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, pudiendo producirse ACVs isquémicos o hemorrágicos. Los isquémicos son los más frecuentes, los hemorrágicos son más frecuentes en aquellos pacientes con malformaciones arteriovenosas. Puede haber disección de las arterias a nivel cerebral, vasculitis. A nivel de la arteria carotidia interna, fenómenos de aceleración de aterosclerosis con formación de placa carotidia con núcleo lipídico. A nivel de la aorta, bueno, dilatación aórtica, por aumento de la tensión parietal, aumenta el índice de rigidez y velocidad de la onda de pulso, pudiendo generarse por estos vaivenes y fluctuaciones de la tensión arterial, disección aórtica. A nivel de la circulación en general, como dijimos antes, endocarditis, disminución de los marcadores antiinflamatorios, como la interleuquina 10, con aumento de las citoquinas proinflamatorias, como hablamos antes, del factor tumoral de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, se exponen factores protrombóticos en esta guerra y batalla entre los endotelios y los leucocitos, neutrófilos y macrófagos, y bueno, también fenómenos de aterosclerosis, ¿no? Como en todo el resto de la vasculatura. A nivel del corazón se producen en las arterias coronarias vasoconstricción, hay un realce tardío de la túnica media, el subepicardio, en el tabique apical y pared lateral, esto por imágenes angiográficas, cardiopatía isquémica, enfermedad de múltiples vasos, hipertensión, a nivel del miocardio, hipertrofia del VI, edema, esteatosis, miocardiopatía dilatada con aumento del volumen de fil de diástole y disminución de la FEI. Este es un pequeño resumen para hacer una pequeña integración entre lo que sucede en la vasculatura y los órganos más importantes, el corazón y el sistema nervioso central. Bueno, tenemos en diferentes colores lo que sucede en forma aguda, en forma crónica y en forma aguda y crónica, ¿sí? A nivel, tenemos la cocaína, cuyo mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio e inhibición de la recaptación de serotonina, noradrenalina, dopamina. Y la cocaína sabemos que atraviesa la barrera hematoencefálica y también por mecanismos inflamatorios va denudando a la barrera hematoencefálica, la va alterando su citoarquitectura. La cocaína produce en los vasos, ya en agudo, daño endotelial, en agudo y crónico. Daño endotelial, con aumento del fibrinógeno, del factor de von Willebrand, ¿sí? Produciendo o promoviendo la agregación plaquetaria, produce vasoconstricción por las monoaminas, o todo el fenómeno simpático mimético. Esta vasoconstricción genera la liberación de endotelina 1, que es una potente vasoconstrictora, frente a una disminución de la posibilidad de generar óxido nítrico por inhibición de la óxido nítrico sintetasa. A nivel crónico, se fomenta la generación de la aterosclerosis, ¿sí? Se va generando aterosclerosis vascular. En agudo y crónico,
Inflamación, fenómenos inflamatorios continuos, respuesta inflamatoria crónica. ¿Qué sucede en el corazón? Con bajas dosis, la cocaína en bajas dosis va a producir o va a predominar la actividad simpática por esta inhibición de la recaptación de catecolaminas, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad miocárdica. Todo esto va a aumentar la demanda de oxígeno y por fenómenos de vasoconstricción y agregación plaquetaria va a disminuir la oferta de oxígeno. Entonces va a aumentar el consumo de oxígeno, el trabajo cardíaco, disminuyendo la oferta de oxígeno. Esto lleva claramente a fenómenos de isquemia. En altas dosis la cocaína, además de su actividad simpática, va a bloquear aún más a los canales de sodio con un efecto anestésico, pudiendo llegar a generar arritmias con prolongación del QRS y prolongación del QT cuando se ponen en juego las alteraciones en las corrientes iónicas de potasio. Y la inhibición de la recaptación de noradrenalina produce disfunción ventricular. Todo esto puede llevar, junto con la isquemia, producir muerte súbita por infarto o por taquiarritmias. A nivel del sistema nervioso central, estos fenómenos de vasoconstricción van a producir alteraciones con generación de placa aterosclerótica en la arteria carótida interna, hay mayor riesgo. Va a producir aterosclerosis en la arteria basilar, generalmente en los lugares de bifurcaciones arteriales. La recaptación de dopamina a nivel del sistema nervioso central va a producir alteración o disminución de la función cognitiva, alteraciones del comportamiento, alteraciones emocionales. Aumentaría el riesgo de infecciones por estas alteraciones del comportamiento, con vasculitis, endocarditis, y por supuesto, por la vasoconstricción puede producir stroke. Generalmente los ACV son isquémicos. Conclusiones. A partir de la revisión presentada se puede concluir que es sumamente importante tener en cuenta la evidencia obtenida por la investigación básica, la medicina translacional, para comprender los fenómenos clínicos de nuestros pacientes en la clínica diaria. Ustedes verán mucho piripipí, mucha citoquina, mucho fenómeno inflamatorio en los endotelios, pero yo tengo un paciente aquí enfrente mío y lo tengo que atender. Bueno, justamente todo este piripipí de investigación básica en los endotelios, a ver qué ocurre, es lo que nos ayuda justamente a comprender y a manejar mejor a nuestros pacientes. El daño endotelial precoz y la activación del sistema hemostático observados sugieren que los fenómenos de aterotrombosis juegan un rol importante en la patogenia del daño vascular asociado al consumo crónico de cocaína. La persistencia de estas alteraciones podría explicar el desarrollo de aterosclerosis acelerada y eventos isquémicos en edades tempranas. Debemos entender por todo lo expuesto que los pacientes usuarios crónicos de cocaína son personas con enfermedad vascular. Por lo tanto, deberíamos tener en cuenta que siempre que estamos frente a un paciente con consumo crónico de cocaína, lo tenemos que pensar como un paciente de potencial riesgo cardio y o cerebrovascular y tratarlo en ese sentido. Estas son algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Bueno, vemos como ejemplos en la clínica cotidiana, a nivel personal, hospitalario, incluso en los medios de comunicación, vemos cómo el consumo de cocaína se ve en primer plano, ¿sí? Y no se tiene en cuenta que por debajo hay un daño progresivo y constante de todo el sistema vascular. Entonces, si un paciente es solamente tratado desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista toxicológico, le está faltando la pata del seguimiento y de la prevención desde el punto de vista cardiovascular y neurovascular. Esto nos recuerda la necesidad del abordaje interdisciplinario, no solo de las disciplinas toxicológicas, psiquiátricas o psicológicas. También es necesario trabajar en conjunto con cardiología, con neurología, con imágenes,
saber qué exámenes complementarios debemos solicitar y para qué los solicitamos. Y esto refuerza el concepto de comorbilidad. No pensemos solo en la conducta adictiva y en los efectos agudos, sino también pensemos en los fenómenos crónicos y la comorbilidad de la adicción, que además de la patología mental, debe incluir a la patología cardio y cerebrovascular, también como a la patología renal o mesentérica, y debemos entender al paciente como un enfermo con riesgo cardiovascular aumentado. Sí, me parece que es muy importante lo que estás diciendo, Micaela. Ahora después le vamos a dar la palabra a Sergio Bomparola, perdón. Sí, siempre considerando que no pensemos en el paciente como, bueno, le pide interconsulta para esto, le pide interconsulta para lo otro, sino justamente los toxicólogos tenemos que oficiar medio ahí de empezar a estudiar al paciente y acompañarlo en estas interconsultas, ¿no? Porque si no queda como en la nada. Más allá de la consulta en agudo, me parece justamente que en el seguimiento crónico, el seguimiento de lo neurológico y de lo cardiovascular, digamos, en general, es fundamental con todos los estudios para ver cómo está el ecocardiograma, revisar a los pacientes, ver qué tensión arterial tienen basal, digamos, no pensar solamente en el evento agudo, sino en esto que vos estabas comentando, en el daño por el consumo crónico, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Sergio, no sé cómo hacemos. Sí, ahí un poquito, si me dejas aportar, ya le damos a Sergio. Un poco esto lo venimos planteando en la Facultad de Medicina, porque si vemos los datos del consumo que existe de cocaína, en la parte laboral también uno lo va detectando, que es importante tener esta visión clínica del paciente con lesión a nivel vascular, y que tiene que ser interrogado, buscado, y que por ahí uno se encuentra con esto, que son corazones o sistema vascular de viejos, que es lo que se ve a veces en las necropsias, en pacientes jóvenes. Entonces hacer este clic y de cómo la toxicología también tiene que ver en forma transversal en clínica, en cardiología, a irlo incluyendo no como otros o si consume sustancias, sino entenderlo en esta visión de la excelente presentación que has hecho, Micaela, del hospicio patológico y el impacto que tiene, y que es hacer este entendimiento, que como bien lo marcabas, que el tema de cocaína no es adicción, tiene todo este otro componente orgánico que por ahí pasa, se deriva y se aborda directamente en el problema, en el capítulo de adicciones, y se está escapando este impacto que son pacientes muy jóvenes. Yo creo que es uno de los elementos que esto pone, que la evidencia es clarísima, y bueno, y así un poco ya hace años lo venían diciendo los especialistas en imágenes, en diagnóstico por imágenes, que te dicen, y si estamos viendo muchos pacientes de menores sub 30 con ACV, o en unidad coronaria que tienen pacientes jóvenes con JAM y con coronarias prácticamente normales, y qué está pasando. Y bueno, yo creo que esto es este cambio, y que tenemos como toxicólogos que irnos metiendo en cambiar un poco o incluir esta visión fisiopatológica del impacto que tienen las sustancias, más allá de la acción psicotrópica, el efecto directo que tiene a nivel orgánico. Es un poco el parecer y lo que estamos tratando de lograr, ir cambiando en los programas de medicina. Ahí, no sé si le damos la palabra a Sergio. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, excelente la presentación, doctora. La verdad que me ha dejado muy claro que hay que tener una mirada de estos pacientes ampliada, ¿no? Realmente, y del trabajo en equipo. Mi pregunta como se tratan, como decía recién el doctor, muchas veces de pacientes jóvenes, si hay algún estudio que haya visto que al poder revertir la condición de consumo del paciente, hay remisión de esta enfermedad vascular, o al menos que lo saque al paciente de una fase de un nivel de gravedad a un nivel de menor riesgo o menor gravedad. Sí, totalmente, Sergio.
se ha visto que con la abstención en los usuarios crónicos de cocaína se han logrado cambios en la fisiopatología de la aterosclerosis. De hecho, pacientes con placas mayores del 50%, luego de la abstención más la medicación con estatinas y calcio bloqueantes, se ha visto una remisión en forma importante de aquellas lesiones vasculares y por ende también a nivel del ecocardio se ha visto una disminución del grosor del miocardio en aquellos pacientes que han logrado una abstención a los 2 años. Y por supuesto también en la miocardiopatía dilatada, que una vez instalada es muy dificultoso retrogradar su estado, se ha visto que hay menor incidencia de insuficiencia cardíaca, obviamente con pacientes que además de la abstención quedan de por vida con inotrópicos positivos. Bueno, por eso es tan importante, Sergio, el estudio de estos pacientes, digamos, siempre que tengamos en el consultorio, porque también yo pensaba, Micaela, no solamente tenemos que pensar en los pacientes que son adictos, que están todo el día consumiendo cocaína, que cumplen, digamos, con todos los criterios del DSM-5, sino también en aquellas personas que en esas consumen los fines de semana, que tienen una vida absolutamente normal, que trabajan, estudian, tienen familia, y resulta que son hipertensos, ¿no? Y al clínico no se le ocurre preguntarle si en una de esas tiene un consumo recreacional o de alcohol o de cocaína, digamos, cualquiera de las sustancias que pueden provocar esta patología, ¿no? Los fenómenos a nivel de los endotelios comienzan en el primer consumo. Ha sido objeto de estudio y se han visto por justamente el aumento de la frecuencia cardíaca y los fenómenos de vasoconstricción. Ya generan impacto en los primeros usos a nivel vascular y de los endotelios. Acá María Graciela Quevedo quiere hacer una pregunta o comentar algo. Doctora María Graciela Quevedo, la escucho. Bueno, doctora Iliana, le quería hacer una pregunta. No creo por eso aplicártela. El test que mencionaste para medir el daño endotelial, ¿no? Con el manguito. Sí. Efectivamente en la práctica, ¿lo hacen? ¿Has visto que lo hagan? Porque yo escuché a un cardiólogo mencionarlo, explicarlo. La verdad es que estuve investigando y nadie lo hace. Es un procedimiento muy sencillo, pero evité ser más explícita porque no es tan sencillo como lo dije. Ese estudio se hace sin droga y luego con droga. ¿Pero con qué droga? Con un vasodilatador, un nitrito. Luego de hacer la prueba sin nitrito, se hace la prueba con nitrito. Y los valores normales son un aumento del 10% en mujeres y del 15% en varones. No más que eso, ¿sí? Cuando no se producen esos aumentos a nivel del diámetro o en el flujo, se habla o se piensa, si bien es sensible pero no específico, se puede llegar a pensar, es una medición indirecta, de que hay rigidez vascular. Por eso, es un método muy sencillo y barato de realizar, pero no es tan sencillo porque necesitas hacerlo en un espacio controlado porque estás administrando un vasodilatador después. Y el paciente se te puede hipotensar bastante. Acá hay una pregunta en el chat que dice, que la hace Betina Salas, y dice, muy buena presentación, ¿qué marcadores de los que mencionó o estudios de laboratorio considera que podrían ser de aporte en el diagnóstico post-mortem del consumo crónico de cocaína y complementar el estudio de la presencia de cocaína cuando no se encuentra evidencia anatomopatológica de daño cardíaco? La tenés en el chat si la querés mirar, ¿eh? A ver, sí, muy larga. No tengo práctica yo en mucha lectura en... ¿Dónde lo veo? En donde están los dos hombrecitos y arriba tienen 36, no, ahí lo ves. El cartelito que está entre el triángulo y el cuadrado de los dos hombrecitos. Ah, ahí está. Perdón, por mi ignorancia. Ahí está. No, perfecto. Bueno, ¿qué marcadores los que mencionó? Estudios de laboratorio consideran que podrían ser de aporte en el diagnóstico post-mortem del consumo crónico de cocaína y complementar el estudio de la presencia de cocaína cuando no se encuentran evidencias anatomopatológicas de daño cardíaco.
Se me ocurren varias, pero no tengo práctica en estudios de laboratorios post-mortem, ¿sí? No sé realmente si hay medición de células epiteliales, de células endoteliales circulantes. Todo esto es a nivel de investigación básica. Realmente yo no sé si se hacen mediciones, pero se me ocurre, por ejemplo, medición de alfa-sinucleína en un tamizaje cerebral, ¿sí? Pero eso ya hacen eventos de muertos por delirio agitado fatal. Pero no tengo realmente experiencia ni lectura sobre aquellos estudios de laboratorio en estudios post-mortem. Ahí Betina quiere hacer algún comentario. Perdón. Sí, para aclararte un poco la pregunta. Mucho gusto, Micaela. Hola. Justo me quedé encima sin internet cuando estabas respondiendo, así que me perdí un poco tu explicación. No, yo escuchando vos explicabas del tema de las células endoteliales circulantes, que decías que se podían determinar por el método de Lisa, un poco enfocado a eso, si eso podía ser de utilidad o los marcadores que nombraste que se veían aumentados, si tenías algún tipo de información, medir esos marcadores a nivel post-mortem eran de utilidad o no en algún caso en particular. Todos estos estudios se hacen in vitro y ex vivo. Esto quiere decir in vitro, ¿sí? Que muchas veces es extrapolable y otras veces no a lo que sucede in vivo, y ex vivo porque se extrae la sangre y se mide. Para eso necesitas tener sangre circulante. Ahora, yo no sé si en la muerte que se produce la rémora de sangre podés llegar a medir células endoteliales circulantes, ¿sí? Yo ya no sé. Y tendría que, sí, no, por eso te preguntaba, porque también calculo que tiene que ver con el tiempo. Eso. Porque a medida que pasa más tiempo, menos posibilidad, porque están todos los procesos que se inician después de la muerte, ¿no? Pero exactamente. Entonces yo no creo que no sería posible porque dejan de ser células endoteliales circulantes. Pero la verdad que no te puedo contestar esa pregunta. Es lo que yo hipotetizo, ¿no? Está bien, no, era por si sabías de algún estudio en particular. Muchas gracias. Por favor. Hay otra pregunta de José Julián Aristazábal Hernández que dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. En Argentina, ¿qué tanta problemática tienen con la contaminación de cocaína con levamisol? Yo no sé si hay alguien de laboratorio, de policía o de algún otro laboratorio que haga la determinación, porque yo lo que sabía era en los comprimidos de éxtasis la contaminación. Con cocaína la verdad que lo desconozco. No sé, Valentina, si ustedes en facultad tienen algún dato. No, se ve que no hay nadie. Coincido, Silvia, así con el dato con metanfetamina. Yo soy policía federal y si la cocaína viene contaminada con levamisol. Es un corte común, pero obviamente yo hago análisis acá en Rosario y está incluso en los informes del Ministerio de Seguridad. Es decir, la cocaína está porque hace un efecto, digamos, como que potencia el efecto, pero tiene la colateralidad que produce, lo llama muerte, digamos, creo que hace constricción y empieza a tener problemas en lo que es mejillas y es bastante... Tiene, digamos, el levamisol tiene un efecto anfetamina-like y termina provocando hay un metabolito, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que termina dando neutropenia y encefalopatías, digamos, es bastante tóxico. Pero no sabía, vos decís que en la mayor parte de las muestras vienen contaminadas con levamisol. Es un corte, digamos, frecuente. Un corte frecuente que está bastante instalado hace bastante porque el levamisol se puede conseguir fácilmente. Claro. Pero, por ejemplo, antes tenía cortes con anestésicos como silocaína. No, para estirarlo, en lugar de usar por el costo más bajo, en lugar de usar como usaban cafeína, deben estar usando levamisol. Claro. El tema es que le suma la gravedad propia de la toxicidad que tiene. Fenacetina se usaba anteriormente, pero la fenacetina se prohibió porque es cancerígena. Claro. Entonces, a partir de ahí se empezó creo que los reportes, yo digo, pues estoy en Rosario, pero en Buenos Aires calculo que más o menos que en el Congreso de la ATA, yo hice en 2017,
fue Balzano y mostró ya, creo que más o menos en el 2013, 14 adquirimos el testigo, porque ya empezamos a ver en todas las causas, como que viene con corte y es frecuente, es muy frecuente, 70%, calculo. Acá en Argentina. Muy alto. Acá en Argentina, sí. Ajá. Acá Yo no en sabía Argentina, que leías la bibliografía europea o de Estados Unidos, no, pero no sabía que acá. ¿Has hablado con Luis Ferrari a ver qué experiencia tiene? En el Congreso de Santa Fe, cuando hicimos la mesa forense en 2017, ahí se dijo cuál era uno de los cortes más frecuentes en todo el país. Se encuentra también en Córdoba. Eso, lo actual no lo puedo decir porque obviamente que eso es restringido, pero sí lo que ya está hecho, digamos, sí, y se puede ver por el informe del Ministerio de Seguridad, tiene un informe de cuáles son los cortes y ellos ven estirante y demás, pero la verdad que se dejó de usar mucho dipirona, antes usaba mucho, no hay más dipirona, y lo que más se ve que, lo que también se ve como una graduación menor, tal vez, digamos, de los amisoles, como que fueron teniendo un poquito más, tal vez, no sé, eso me parece, no algo estadístico, porque son datos del ministerio que manejan ellos, de todos los laboratorios del interior y de Buenos Aires que van, digamos, se va informando. Pero sí es un corte frecuente en Argentina. Y ya nosotros, cuando vino la gente de Uruguay, en 2017 invitamos a la gente de Uruguay, que no es la policía que otro, y de Policía Federal, que bueno, que fueron datos autorizados, en esos pósteres que presentó Balzano y Martínez. Bueno, Balzano no está más, se retiró, pero ellos se informaron cuál era la calidad, las características y los cortes. El corte es común. Así que ustedes, por ejemplo, yo soy bioquímico, pero como clínico pueden ver, lo pueden ver tranquilamente porque el 70% de los incautamientos tienen eso, los cortes. Así que tranquilamente pueden ver efectos clínicos producto del antiparasitario y se consigue veterinario. Sí, habría que empezar a buscarlo, ¿no? Más específicamente en los crónicos. Y es lógico que utilicen levamisol y no utilicen otras cosas, porque, bueno, por este efecto que te decía que tiene anfetamina-like. Entonces, claro, tiene sentido y menor costo. Claro. Más fácil de conseguir, más barato. Acá Sergio también había levantado la mano. Sergio Bonparola. Sí. Sí, mi pregunta estaba referida, digo, para los clínicos que nos toca por ahí hacer seguimientos de pacientes que en el interrogatorio confiesan que son consumidores y, como decía recién la doctora, a lo mejor no son consumidores ocasionales de fin de semana. Si hay alguna tabla de criterios para poder clasificarlos o algunos criterios de gravedad para saber, porque como son pacientes jóvenes, digamos, con qué intensidad uno debe encarar el tratamiento para protegerlo de su enfermedad vascular. Hay, digamos, ¿dónde estás vos, Micaela? Hay criterios, digamos, tenés los criterios del DSM-5, que son la parte de trastornos por consumo de sustancias, donde te da niveles de gravedad según la cantidad de criterios que cumpla, digamos. Con 2 criterios es leve, con 2 hasta 6 criterios, si no me equivoco, es moderado, y con más de 6 criterios ya se lo considera, hasta 11 se lo considera grave. Pero me parece que igual, independientemente de esto, por todo lo que comentó Micaela, son pacientes que hay que estudiarlos, que hay que estudiar lo cardiovascular, que se merecen una resonancia en algún momento de sus consultas, el ecocardiograma o el ecoestrés. No sé vos qué opinás, Micaela, que sería más beneficioso. El ecocardiograma. El ecoestrés podés inducir en un paciente joven, tenés que ver primero el electrocardiograma, sí, obvio, para ver si podés someter a una prueba de esfuerzo. Claro. Generalmente, si es un paciente joven, sí. Ahora, si es un paciente mayor de 40, 50 años, sería preferible hacer un estudio de perfusión miocárdica. Pero sí, de rutina a nuestros pacientes deberíamos pedirle exámenes complementarios tales como Doppler de vasos de cuello, ecocardio, prueba de estrés o de perfusión miocárdica, y bueno, tomarles la presión. Sí, hay que tocarlos, ¿sí? Hay que revisarlos y de rutina hay que acercarnos más a los pacientes, auscultarlos, buscando soplos carotídeos,
para justamente luego pedirle lo que le pedimos, vaso de cuello y tomarles la presión. Muchas veces los pacientes nos van a venir diciendo, mi último consumo fue ayer o hace 2 días, y si yo no le tomo la presión, no me voy a dar cuenta que el paciente está con 180, 110, ¿sí? Y ahora vienen unos equipitos muy lindos, que no son tan caros, que también miden la frecuencia cardíaca. Eso se los digo yo por experiencia propia. El paciente decía, vengo por consumo crónico, mi último consumo fue hace 2 días, le tomé la presión, tenía 180, 110 con una frecuencia cardíaca de 118, lo miré a los ojos, lo miré mejor porque no me había percatado que estaba midriático y había consumido en el camino al consultorio. Entonces es muy importante la medición de la presión arterial, tomarse el tiempo, ¿no? Acá Valentina hizo un comentario en el chat que dice, no tenemos resultados positivos para el levamisol en el Senatoxa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieras hacer, Micaela? No, simplemente agradecerles a todos, y si puede hacer algún aporte, bienvenido, y por supuesto siempre quedan muchas preguntas, ¿no? Siempre al que le sirve la presentación es al que hace la presentación, y bueno, aprendí mucho sobre el tema de los endotelios. Y abre esto, que es un poco lo que ha estado dando vuelta también en la pregunta y demás, o sea, esta visión más amplia, y lo vuelvo a insistir, o sea, el tema de las drogas no es la droga y la adicción, que si muchas veces se sienta ahí, se deriva a salud mental, y nos olvidamos que hay un impacto general. Hoy también lo estamos viendo con las presentaciones de cannabis que traen mucho más porcentaje de principio activo de THC. Sí. Ya he tenido consultas o en la guardia, pacientes que llegan hipertensos, taquicárdicos por consumo de THC, o sea, están empezando a llegar pacientes sintomáticos y que hay relaciones también con impacto cardiovascular. Entonces, sacar este estigma de drogas y verlo con esta visión más amplia. Por eso yo creo que es un gran valor dar esta visión que le has dado a la presentación, porque es ampliar este horizonte, ¿no? Y no olvidar el caso paradigmático que sucedió hace un año, de este deportista tan conocido, que nos puso en jaque a todos, ¿no? A mí me obligó a pensar más, wow. Cuando hablamos, y repito lo que dije antes, cuando hablamos de comorbilidad nos referimos generalmente a la comorbilidad psiquiátrica. Exacto. Pero ¿qué hacemos con la comorbilidad cardiovascular? Medicamos con psicofármacos a los pacientes que son necesarios, por supuesto, pero, por ejemplo, los dejamos a su libre albedrío con el tema cardiovascular, sin una estatina, sin un calcio bloqueante, sin un beta bloqueante, un protector de la piel o un... Ahí Lorena Micucci levantó la mano. No, respecto a lo que venías hablando, Micaela, nosotros acá en Rosario hacemos un trabajo justamente de infarto agudo de miocardio y cocaína. ¡Ah, qué bueno! Y lo que valoramos es la importancia del trabajo interdisciplinario, porque en el caso nuestro lo ven los médicos de hemodinamia y quizás es la única oportunidad que tienen para ese paciente que tiene un problema de consumo poder tratarlo. Exacto. Y a su vez, por más que uno le dé la medicación o en el caso que hagan reperfusión y demás, sí, es un paciente que tiene un riesgo muy alto de volver a tener un infarto y que incluso por su problemática de consumo a veces no se apega a los tratamientos. Entonces, bueno, la importancia de poder abordar integralmente, y me parece que eso es algo en lo que hay que trabajar mucho. Mucho, es un trabajo muy, muy tedioso, porque estamos hablando de pacientes con una neuroplasticidad negativa, con una remodelación cerebral errónea, lo que me gusta decir, la neuroplasticidad generada que hace que no pueda dejar la droga, no la pueda dejar, quiere, pero no puede, no es porque sea un tonto el paciente o que nos esté jugando en contra. Vicioso. No, claro, no son viciosos, ¿sí? Todo eso tiene un mecanismo que genera esa voluntad que sea ganada por el impulso
o la compulsión hacia la sustancia. Esos ya son fenómenos neuroplásticos que se tarda mucho en tratar de regenerarlos o hacerlos volver para atrás, biológicamente hablando, ¿no? Pero sí, es lo que vos decís, la falta o la disminución, la falta de apego al tratamiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La idea, vamos a ver si hacemos Ateneo en diciembre o no, porque va a ser el 29 o 30, digamos, vamos a estar ahí como